Bendiciones mis hermanos, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Sean bienvenidos todos los que se van conectando. Ya gracias a Dios un fin de semana más para estudiar las escrituras y continuamos con nuestro tema de las epístolas, ahora en Gálatas, aún en el capítulo 5, pero ya en la parte 18. Como usted ya lo vio aquí al principio, el título que vamos a poner para este estudio es el fruto del Espíritu. Y es muy interesante que eso es al final para que vea todo lo que el Señor nos va a enseñar a través de estos pasajes. Y se ha enseñado mucho acerca de los frutos del Espíritu, pero hoy vamos a extractarlos de una forma diferente. Así que no se vaya, quédese hasta el final, verá que será de mucha bendición para todos nosotros y de edificación sobre todo. Le invito, si usted nos ve por primera vez o aún no se ha animado a suscribirse, a que se suscriba, perdón, deje también su like, active la campanita que es muy importante para que le lleguen las notificaciones de cuando subimos un video nuevo o una transmisión o una imagen o video short, que estamos aún trabajando en eso, mis hermanos. Todo el material que se ha subido a este canal, si usted activa la campanita, pues le hará una notificación en la misma plataforma de que lo estamos haciendo y usted no se perderá de ningún material. Si usted se quiere poner en contacto con nosotros para alguna pregunta, alguna duda o alguna aportación, nos puede escribir a sablevisión.yt@gmail.com. Ese es el correo electrónico. Si usted nos quiere seguir por medio de Facebook, lo puede hacer también a través de sablevisión.yt. Ahí esa página las va a redireccionar a la página de Casa de Oración, que es este loguito precisamente. Si usted ve este loguito, ahí usted le da clic, le pone me gusta también y también ahí nos podemos poner en contacto por medio de inbox. Así que hay muchas formas por las que usted nos puede comentar. También en el área de comentarios está abierto también para que usted pueda comentar. Es libre de expresar todo lo que usted piensa. Si quiera dar alguna aportación, usted puede escribir ahí alguna duda. Todo, usted no tenga temor ni vergüenza. Estamos aquí para aprender. Amén. Y pues, ¿qué les parece si ya van preparando su Biblia, su cuaderno? Les recuerdo que esto es una grabación, pero estamos en vivo en los comentarios, así que vaya dejando su comentario de dónde nos ve, cómo está. Y a mí me gusta saber mucho de usted. Ahí, usted no dude en escribir en cualquier parte del video. Usted no interrumpe porque el video sigue, como es grabado, sigue fluyendo. Pero en el área de los comentarios podemos ahí estar en contacto. Amén. Vamos a iniciar. ¿Qué les parece? Así que si ya está listo usted con su Biblia, su cuaderno, vamos iniciando. El estudio pasado, que fue el lunes, estuvimos hablando de las obras de la carne, ¿verdad? Y decíamos que justamente se llaman obras porque son eso, obras que la carne hace. Pero también hoy vamos a estudiar acerca del fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es el que le da, es un fruto más bien que hace el Espíritu Santo. Él lo hace en nosotros, por eso se llama fruto. Por eso, hermano, debemos anhelar que el Espíritu Santo fructifique en nosotros. Amén. ¿Cuántos anhelamos? Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí anhelamos eso, ¿verdad? Que hagamos su obra y que Él haga su obra en nosotros, más bien en nuestras vidas, ¿verdad? Antes de entrar de lleno a Gálatas, que es lo que estamos leyendo, vamos a comenzar leyendo Juan 15:1. Vamos a leer del 1 al 8, así que acompáñenme. Vamos a iniciar con la ayuda del Señor y la alianza del Espíritu Santo. Amén. Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho.
En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Observen, hermano, muy bien que Jesús está diciendo, ¿qué está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué dice? Yo soy la vid verdadera, ¿verdad? Y mi Padre, el labrador. Pero luego dice que nosotros somos los pámpanos y como pámpanos tenemos que ser limpiados. Tenemos que permanecer en Él. Porque apartados de Él, pues nada podemos hacer. Como hace el ejemplo, el fruto lejos de la vid no puede dar fruto por sí mismo, ¿verdad? Tiene que estar pegado a la vid. Y luego dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, entonces el fruto se va a dar si permanecemos en Cristo y su palabra permanece en nosotros. Así que el fruto del Espíritu es la consecuencia de la relación con el Espíritu Santo. Si nosotros tenemos una buena relación con Dios, si tenemos una relación con el Padre, si entramos a servirle, a adorarle, el fruto, hermano, que estamos teniendo será el fruto del Espíritu. Leamos nuevamente el versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Vea cómo dice, que es dando fruto es como vamos a poder agradar al Señor. Entonces, hermano, nosotros necesitamos dar ese fruto espiritual. Pero ¿cómo? Vamos a ir desmenuzándolo poco a poco, desglosándolo. No es la palabra desglosando, sino estudiando a fondo, hermano. La palabra del Señor en 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 9, nos habla que en el último tiempo la batalla va a ser luz contra luz, que habrá engaño, pero en medio de ese engaño nosotros vamos a ser conocidos por el fruto que vamos a dar. Y eso lo vamos a corroborar en Mateo, pero vamos a leer para que quede corroborado 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 9. Dice así. Permítame, vamos iniciando y se va trabando el programa, pero no pasa nada. Ahorita lo solucionamos. Está muy interesante, mi hermano, y esto va a ser de mucha edificación, por eso luego al diablo no le gusta. 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 9. Estamos. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay alguien que el presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Luz, hermano, contra luz, y cuyo inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Se fija, hermano, entonces es una luz verdadera contra una luz falsa, la que va a ser pelea. Y en esos últimos tiempos lo hemos estado viendo. Todas las revelaciones verdaderas del Espíritu Santo y muchas revelaciones, y lo vimos también como misterios de Satanás. ¿Lo recuerda? También estuvimos hablando a fondo acerca de ese tema. Si no mal recuerdo, se llama la doctrina diabólica o la doctrina de Satanás. Usted lo puede buscar aquí en Salevisión y usted, si se lo perdió, para que lo vea usted a más detalle, y hablamos a grandes rasgos acerca de esto, que va a ser al final de los tiempos y que lo estamos viviendo. Ahora sí, acompáñame a Mateo 7, 18, lo vamos a corroborar, que vamos a ser conocidos por el fruto que demos, hermano. Al final de los tiempos va a ser luz contra luz, entonces va a haber luz falsa y luz verdadera. ¿Cómo los vamos a identificar los que son verdaderos? Por el fruto. Mateo 7, 18. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos.
todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Aquí vamos a conocer a los árboles buenos, a los árboles malos, la luz verdadera contra la luz falsa. Vamos a ver qué luz es la verdadera, cómo por los frutos, porque nos dice aquí que por los frutos los conoceremos o nos volveremos a conocer. Por sus frutos los conoceréis, dice. Entonces, definitivamente, lo más importante en el reino de Dios, hermano, ¿qué es? Los frutos que vamos a dar. Entonces, esta es la razón por la que dice, por sus frutos los conoceréis. Si seguimos leyendo el versículo 21, veamos cómo dice. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y ya completamos el 23, usted ya lo ha leído muchas veces. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquellos que profetizaban y que hacían milagros y que echaban fuera de demonios son hacedores de maldad. ¡Wow! Qué impresionante, ¿no? Entonces, leyendo Mateo 7, del 18 al 23, entendemos que por los frutos vamos a ser conocidos. No por los milagros, no por las profecías, ni por echar fuera demonios, hermano, ni por andar buscando el diablo en todas partes, sino por los frutos. Entendiendo esto, ahora podemos comprender la importancia de Gálatas 5:22 y comprender que los frutos del Espíritu, hermano, lo que van a hacer es vencer las obras de la carne. En Gálatas 5 del 16 al 21, que fue lo que estuvimos estudiando el lunes, se nos habla de las 17 obras de la carne. 17 obras de la carne, 17 frentes, hermano, de batalla contra el alma. Porque batallan contra el alma. Dice la palabra que las pasiones carnales combaten contra el alma. Esto lo dice en 1 de Pedro 2:11. Acompáñame ahí. 1 de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Se fija, hermano? Los deseos carnales que batallan contra el alma. Los deseos que batallan contra el alma son estas 17 obras de la carne, según 1 de Pedro 2:11. Entonces combaten contra el alma. Hay una batalla de la carne contra el alma. Pero vamos a vencer a la carne con el fruto del Espíritu. Y note que dice el fruto del Espíritu, dando a entender que las obras de la carne están en el alma, pero el fruto está en el Espíritu. Por eso dice que por sus frutos los conoceréis. Amén. Va quedando muy claro, ¿verdad? Espero que así como está, lo trato yo de expresar y de explicar, sea entendible como yo lo capté, como yo lo estudié, como yo lo entendí. A veces decimos, si yo lo entiendo tan fácil, no, espero que ustedes también. Entonces, el fruto es mucho más grande que la obra de la carne. Por eso los frutos, o el fruto se menciona con nueve manifestaciones del fruto, ¿verdad? Y las obras de la carne son 17. Y esas 17 obras son las que atacan al espíritu. Y la gran diferencia es que las obras de la carne están en el alma, pero el fruto del espíritu está en el espíritu. Y eso significa, hermano, o eso magnifica los frutos del espíritu. Amén. Y es que a veces, hermano, muchas veces cuando hablamos del fruto del espíritu lo minimizamos. Y hasta de memoria lo decimos y cantadito, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra estas cosas no hay ley. Eso lo aprendimos en la escuelita dominical, ¿verdad? Y eso nos lo enseñaban, que hasta lo cantáramos y nos lo aprendiéramos de memoria. Pero a veces se ha minimizado mucho eso, hermano. Y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Que sí lo aprendimos, por lo menos lo aprendimos. Habrá muchos que ni siquiera se lo saben, ¿verdad? Pero el asunto no es solo aprenderlo, hermano, sino vivirlo y mucho mejor practicarlo. Porque si le acercamos un poco la lupa a estos pasajes, podemos decir que las obras de la carne están en el alma, pero los frutos del espíritu son del espíritu. Y entonces, obviamente, pues son súper elevados, no son carnales. Porque los frutos del espíritu son manifestaciones de un espíritu que está vivo. Es
de un espíritu que resucitó. Y usted sabe que un espíritu resucitado es de alguien que ha nacido de nuevo verdaderamente. Y ya explicamos también que hay mucha gente que se dice ser cristiana y que lleva 50 años en el evangelio, pero en realidad no ha nacido de nuevo. Porque las obras del espíritu salen en un espíritu vivo, en un espíritu resucitado. Y si todavía están peleando con la carne, es porque el espíritu no está vivificado, no ha sido resucitado. ¿Y por qué no ha sido resucitado? Porque no ha nacido de nuevo. Se fija, es algo que está súper clarito. Y si lo entendemos a esta luz de la palabra, pues todavía más. Juan 5:25 dice que cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nuestro espíritu resucita y entonces se manifiesta estos frutos del espíritu, que también podríamos llamarles las evidencias de un espíritu vivo, ¿verdad? Acompáñenme otra vez, vamos a retomar Gálatas. Ahora sí vamos a iniciar con Gálatas, después de esta introducción. Gálatas 5:22. Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Contra tales cosas, dice aquí, no hay ley. Entonces, allí, hermano, no entra la ley, porque la ley es carnal y trata con el alma, pero la gracia trata con el espíritu. La ley trata con los terrenales y la gracia con los celestiales. Amén. Ahora veamos que el fruto del espíritu es un fruto que se convierte en 9. ¿Por qué no dice los frutos del espíritu? Quiere decir que los 9 frutos son uno, hermano. Es un espíritu que tiene vida, manifestándose en 9 partes. Por eso cuando decía Pablo que teníamos que presentarnos como vivos entre los muertos, se está hablando de la evidencia de los frutos del espíritu. Queda más claro, ¿verdad? Romanos 6:13. Yo me gozo, hermano, porque esto o sea, yo me lo como, lo recibo, lo comparto con usted y a la hora de estar compartiendo nuevamente sale todo esto y se empieza a entender. O no sé si yo porque ya le di varias repasadas, pero espero que a usted le esté entrando la palabra igual que a mí, como muy clara. Si no, no se preocupe, usted repítala las veces que lo necesite y verá qué bonito es, hermano. Romanos 6:13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Fíjese bien cómo dice, tampoco presentéis nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentarnos a Dios o presentarnos a Dios como vivos de entre los muertos. Y como, hermano, sé que estoy vivo. Porque dice aquí presentarse a Dios como vivos de entre los muertos. ¿Cómo sé que estoy vivo? Porque tengo cuerpo, porque me manifiesto, porque hay vida en mí, pero ¿cómo sé que hay vida o que estoy vivo en el espíritu? Pues bien fácil, hermano, por las 9 evidencias del espíritu. Y esas evidencias son los 9 frutos o las 9 evidencias del fruto del espíritu, que es uno, ¿verdad? Y por eso dice, contra estas cosas no hay ley, porque el que está en el espíritu cumple la ley. Y ya vimos en Gálatas 5:14 que el cumplimiento de la ley es el amor. Y qué curioso que empieza los frutos o el fruto del espíritu con el amor. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. ¿Se fija? Vamos a ir estudiando poco a poco, pero se va entrelazando todo. El cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, ante tales cosas no hay ley porque ya están cumplidos. O se cumple la ley con el amor. Así que cuando hay amor, se está cumpliendo la ley. Y curiosamente, como les decía, el primer fruto es el amor. Y entonces el amor supera la ley. Porque la ley trataba más bien con el alma. Pero ahora se trata ya no con el alma, sino con espíritus, ¿verdad? Y el fruto principal del espíritu, ¿cuál es? El amor. Y cuando habla de amor, está usando la palabra ágape, hermano. Es una palabra griega que se está ocupando aquí para el amor, que esta palabra griega es ágape, que quiere decir la fiesta del amor. Entonces el fruto del espíritu es el ágape con Dios, una comunión con Dios, una fiesta de amor con Dios.
Cuando el espíritu, nuestro espíritu está vivo, una de las cosas que vamos a experimentar es el amor ágape. Pero si no estamos experimentando el amor ágape, pues obviamente ahí, hermano, si usted no experimenta este amor ágape, esa comunión con Dios, ese amor infinito que sale desde dentro de nosotros, ahí sí hay que preocuparnos, hermano, porque quizá no estemos vivos. O los que estuvimos vivos en algún tiempo, ya no estemos vivos. Quizá ya perdimos la vida. Y es que el ágape, hermano, va a sufrir ¿cómo llamarlo? Decir, va a menguar, hermano. El amor ágape va a sufrir una degradación. Miren, acompáñame a Mateo 24:12. Este es también muy conocido. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y casualmente la palabra amor que se usa aquí también es el ágape. Entonces si lo traducimos al griego o del griego es por haberse multiplicado la maldad, el ágape de muchos se enfriará. La comunión con Dios, el amor de Dios en fiesta, se va a enfriar porque el fruto del Espíritu es el amor. La primera evidencia de que el hombre espiritual está vivo, de que realmente resucitó, de que realmente nació de nuevo, es el amor. Cuando uno nace de nuevo, lo primero que se va a manifestar es el amor ágape, hermano. Y usted no me dejará mentir. ¿Cómo estaba usted cuando recién aceptó al Señor y llegó a la iglesia? Era amor infinito por Dios, no le importaba la hora, no importaba si era muy temprano, no importaba si terminaba muy tarde, no importaba si lo ponían a limpiar bancas, no importaba si lo mandaban a limpiar los baños, a cuidar a los niños. Usted tenía ese amor. Pero ¿qué ha pasado durante este tiempo? Por diferentes circunstancias, que si algún pastor lo hirió, si algún ministerio, si alguna iglesia, si algún hermano en Cristo, ese amor se va menguando. Pero no es el amor con los hermanos, no es el amor al pastor, no es el amor con Dios, hermano, y eso es muy delicado. Que el amor ágape vaya menguando por la maldad de muchos, porque hay muchos malos, hermano, hay muchos ministros también que son malos. Platicábamos apenas ayer de algunos que tuvimos la experiencia de que nosotros servimos en cierta iglesia en el cual pues, ese pastor era usado por el diablo, pero el amor de nosotros no menguó. O bueno, para hablar principalmente en mi persona, no menguó, sino al contrario, yo sé que hay gente mala y siempre lo va a haber, pero el amor con Dios no debe menguar. Nuestro amor con Dios no debemos de tomar excusas de que, es que me hicieron, es que este hombre, entonces, ¿por qué Dios? Y le tienen cierto, hasta odio de repente, porque el Señor no hizo las cosas como uno quisiera, ¿verdad? Entonces, es ahí porque la maldad de muchos la maldad va a crecer y lo estamos viendo, ¿verdad? Lamentablemente aquí en México hubo apenas una situación muy fea en el deporte, usted ya se habrá enterado. Y vea, usted hay imágenes que esa maldad o sea, se ve grotesca, hermano. No es algo normal. Yo creo que ahí entró un espíritu en esos hombres. Pero por medio de la maldad de muchos, o por esa causa, el amor ágape va a enfriarse, hermano, de muchos. Así que, ¿usted cómo tiene su amor ágape? ¿Calientito? ¿O ya le cuesta trabajo ir a la iglesia? ¿Ya le cuesta servir? ¿Ya le cuesta bueno, ¿para qué me meto más en problemas, verdad? Vamos a leer Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que uno ponga su vida por sus amigos. El amor ágape, hermano, nos lleva a dar nuestra vida. Y dar nuestra vida no solamente es morir, sino dedicar nuestra vida para edificar a otros. Muchas veces, hermano, a manera de no tener vida, a manera de estar completamente compenetrado en la obra de Dios, a veces nos dicen, es que tú te la vives estudiando, ya ni sales, o ¿por qué no nos acompañas al cumpleaños de la tía Mengana? ¿Prefieres estar ahí en transmisión? ¿O prefieres estar escuchando a alguien que está predicando ahí en internet? ¿O prefieres estar en tu iglesia cuando estamos toda la familia el 24 de diciembre reunidos? ¿Por qué prefieres eso? A veces, hermano, pareciera que no tenemos vida, como se le dice, social, ¿verdad? Pero en realidad nuestra vida está en el espíritu, nuestra vida estamos más vivos que muchos que aparentan estarlo, ¿verdad?
Y obviamente, hermano, sin que haya tiempo ni oportunidad para ninguna otra cosa, pareciera. Y por el amor ágape es que se pone la vida. Entonces vea lo importante que es entender lo que es el primer fruto del amor. Y cuando leemos Primera de Juan nos damos cuenta de que Juan es puro amor. De hecho se le conoce como la epístola del amor. Mire, acompáñeme a Juan 2:5. Pero el que guarda sus palabras, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El amor de Dios se tiene que perfeccionar en nosotros. ¿Y cómo sé que tengo amor, hermano? Porque guardo su palabra. Entonces el que no obedece la palabra no tiene amor. Y si no tiene amor, no tiene fruto del Espíritu. Y si no tiene fruto del Espíritu, quiere decir que está muerto. El fruto del Espíritu es el que nos va a ayudar a discernir si una persona tiene o no tiene vida. Pero ya vimos en Mateo 24:12 que el ágape de muchos se va a enfriar. O sea que el amor se va a enfermar. Y hay muchos hermanos que en realidad nacieron de nuevo. Pero su amor fue menguando, se enfermó, se enfrió, hermano. Y se enfrió porque dejaron de buscar aquel que es el amor. Se basaron más en el hombre que en Dios. Porque el amor no es un concepto, hermano. El amor es una persona. ¿Y quién es esa persona? Es Cristo, hermano. Acompáñeme a 1 de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. ¿Se fija? Y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Se fija, hermano? Todo aquel que ama es nacido. Mas el fruto del Espíritu es amor. Entonces el que no ama no ha nacido de nuevo. Leamos versículo 8 y hasta el 11. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entonces, el que no manifiesta amor, hermano, es que no nació de nuevo o ya está muriendo de vuelta. Pero el que nació de nuevo tiene que manifestar la evidencia de un espíritu vivo, hermano. ¿Y cómo? Pues con amor, que es la primera evidencia del fruto del espíritu. Primera de Juan 4:17. En esto se ha perfeccionado el amor. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Entonces el amor de Dios se perfecciona en nosotros cuando nosotros manifestamos o mostramos a Cristo, hermano. Porque entonces como Él es, así nosotros somos en este mundo. Veamos el versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Uy, qué fuerte, ¿verdad? En el amor no hay temor. Y en este tiempo, hermano, que estamos viviendo, lo que más hay en la humanidad es temor. ¿Se fijan? Por todos lados nos quieren influir al temor. Ya en las noticias no se habla de otra cosa. Si no es enfermedades, es rumores de batallas o accidentes. No, hermano, la verdad que en los medios, cualquiera que sean, televisión, redes sociales, internet, lo que nos quieren meter es temor. ¿Y quién? Pues Babilonia, hermano. ¿Quién más? Primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? Pues puede amar a Dios a quien no ha visto. El amor de Dios, hermano, se mide en nosotros por la forma en que nosotros tratamos a nuestros hermanos. Definitivamente el fruto del Espíritu
el amor, es el que nos va a hacer ver a nosotros si en realidad estamos caminando en la ruta para ver al Señor o ya nos desviamos de esa ruta. Es muy importante y ahí usted se puede hacer un autoexamen. Híjole, yo ya no amo a mi hermano, aborrezco yo a mi hermano. Y mi hermano no es no solo el físico hermano, sino también nuestro hermano en Cristo, nuestros hermanos en sangre, hasta el mismo vecino. Yo ya no amo a mi vecino, entonces no se está manifestando el fruto del Espíritu. Quiere decir, si no está manifestándose el fruto del Espíritu en mí, quiere decir que estoy muerto o estoy muriendo. Obviamente espiritualmente, no físicamente, ¿verdad? ¿Y qué es muerto, hermano? Separación. Si mi espíritu se está separando de la vid, pues no da fruto. Se va muriendo, hermano. Nosotros sin Cristo no somos nada. Y si estamos muriendo espiritualmente, esa separación de espíritu, pues obviamente se empieza a marchitar y se empieza a enfriar. Obviamente sin vida, el cuerpo sin vida se enfría, hermano. Y si no estamos nosotros conectados con Cristo, ese amor empieza a menguar, empieza a enfriarse. Y si no tenemos amor, quiere decir que estamos muriendo o estamos ya muertos o más fríos que ni una paleta, hermano. Entonces ahí hay que autoexaminarnos y ver qué tan fuerte está el amor en nosotros. Si permanecemos en la ruta de la obediencia, de la consagración, vamos en la ruta correcta al cielo, hermano. Pero cuando no nos movemos en esa ruta, la cosa pues obviamente se va a poner seria. Así que dejemos, hermano, que el amor de Dios fluya en nosotros. Ya estuvimos ahorita estudiando a grandes rasgos el primer evidencia del fruto que es el amor, ¿verdad? Vamos a seguir con el segundo fruto que el apóstol enlista. Regresemos a Gálatas 5, me parece que era el 22, sí, 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, ya lo estudiamos. El segundo es gozo. ¿Se fija? Cuando hablamos del fruto del Espíritu hablamos también, una evidencia es el gozo. Y esta palabra gozo viene de una palabra griega que se pronuncia jarra, que quiere decir alegría, deleite, gozo. Entonces, hermano, el que nació de nuevo tiene una segunda característica, que es que tiene deleite. Tiene deleite en las cosas espirituales. Ese gozo no es el gozo del mundo, hermano. Porque hay gente en el mundo que aparentemente tiene pues mucho gozo, hermano. Y con una copita son más alegres que Cepillín. Cepillín es un payasito de aquí, de México, hermanos, y los que no lo conozcan. Yo creo que sí, es muy famoso. Pero andan risa y risa, broma y broma, todos lindos. Conocemos a muchos que no puede estar usted hablando en serio con ellos porque de repente sacan algún chiste, alguna broma. Y pareciera que son los hombres más felices del mundo, hermano. Pero no, una persona que siempre está risueña tiene gozo. Obviamente hablando del gozo que estamos hablando del fruto del Espíritu. Porque este gozo es deleitarse en las cosas de Dios. No es gozarse con una copita de alcohol, con una ingerida de nicotina, no, hermano. O cualquier otra sustancia. Entonces, el que nace de nuevo, su segunda característica es que se deleita en las cosas del Espíritu. Se goza, se deleita. Acompáñame a Mateo 13:44. Mateo 13:44. Porque a veces confundíamos el gozo, ¿verdad? Ay, esa persona está llena del Espíritu porque siempre está gozosa. Siempre nos demuestra una sonrisa y siempre está contento. Pero por dentro, ¿cómo está, hermano? Todo triste, amargado y bromea por convivir. Como se dice luego, miente por convivir. Esos bromean por convivir. Mateo 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso, por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Por el gozo, hermano, aquí dice gozoso, va por ello, o sea, porque encontró este tesoro en el campo, se gozó. ¿Y qué fue lo que hizo? Vendió todo lo que tenía y compró aquel campo. ¿Se fija? Entonces, por el gozo vendió todo. Cuando hay gozo, hermano, no importa lo que se pierde o lo que se pueda gozar, hermano. En todo se goza porque lo va a gastar
porque va a tener un premio, una ganancia. Así que el que tiene gozo deja todo por esa gloria espiritual. Así como este hombre que encontró un tesoro y vendió todo, pero no lo vendió, híjole, me voy a deshacer de mi carrito, híjole, me voy a deshacer de mi casita, de mis burritos, de mis ovejitas, porque pues, voy a comprar ese tesoro. No estaba triste, estaba gozoso. A ver quién me compra mi carro, híjole. No, con lo que tengo allá, pues me compro 10 carros más. Gozoso, ¿no? No importando de dejar lo que ya tenían sin darle esa importancia de valor sentimental. Si nosotros entregamos todo lo que tenemos por recibir ese gozo espiritual, y no estoy hablando también de bienes materiales, hermano, sino le entregamos al Señor nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestras aptitudes, nuestro tiempo, sin dolor, nos vamos a gozar porque tiene algo mejor para nosotros. El que nació de nuevo no añora las cosas del mundo, hermano, ni se está lamentando porque las extraña. Híjole, Señor, te entrego este alcoholismo, pero híjole, cómo me gustaba la cuba, cómo me gustaba el alcohol, cómo me gustaba fumarme después de comer, cómo me gustaba infinidad de cosas, hermano. Ay, Señor, te entrego mi boquita, pero ay, cómo extraño dar el chisme con las vecinas. Es que, híjole, ya se peleó el vecino de la esquina con doña Pelos y yo quiero decírselo a mi vecina, pero, ay, Señor, ya te entregué esta boquita. No, hermano, hay que entregarlo con gozo, no estar añorando ni extrañando las cosas que ya entregamos. ¿Cómo extraño aquellos tiempos en el cual me podía ir de baile, me podía ir con mis amigos de pinta? No, hermano, no hay que extrañar esas cosas. El que nació de nuevo se deleita en consagrarse. Y en el reino de Dios hay consagración. Pero no es una consagración legalista, hermano, porque no es impuesta, sino por la primera evidencia del fruto, que es por amor. Uno se consagra por amor, no porque le estemos diciendo conságrate, 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 y por ser legalistas. Ay, no seas tan legalista, Efraín. ¿Por qué nos hablas de consagración? Eso ya quedó en el Viejo Testamento. No. En lo que el Señor nos quiere mostrar es que esta consagración es por amor, no por imposición y porque yo se lo esté mencionando en cada estudio. El que nace de nuevo, hermano, se consagra por amor. El que nace de nuevo cambia sin que se lo pidan. No tiene que estar el pastor detrás. A ver, hermanito, llega puntual, por favor. Hermanito, ya deja el alcohol. Hermanito, ya deja el chisme. Por decir cualquier cosa, ¿no? El que nace de nuevo deja todo por amor. El tesoro que ha encontrado vale más que todo lo que él tenga. Entonces lo entrega gozoso porque sabe que va a recibir un galardón mayor de lo que pueda él tener en este mundo, hermano. Nosotros necesitamos ese gozo que nos haga dejar todo por Cristo. Ese gozo que nos haga menospreciar nuestra propia vida o nuestra propia vida, nuestro propio fruto para podernos encontrar un día con nuestro amado Cristo. Amén. Vamos a ver el tercero. Regresemos a Gálatas 5:22. El fruto es amor, gozo, ya estudiamos. El tercero es paz. La paz, hermano, es la ausencia del miedo. El que tiene paz no tiene miedo. Y cuando esa paz se manifiesta en nuestras vidas, va a guardar nuestro corazón en Cristo Jesús. Que si hay batallas de país contra país, nosotros hay que mantener nuestra paz. Si hay una enfermedad que está llegando a nuestro estado, a nuestro país, nosotros hay que guardar nuestra paz. Si hay grupos de golpe que están tratando de derrocar al gobierno, nosotros en paz. Si hay feministas, en paz. Si hay marchas a favor del aborto, nosotros en paz. Si hay marchas LG, y usted sabe, nosotros hay que guardar nuestra paz. Nuestro corazón debe estar en Cristo Jesús. Acompáñeme a Juan 14:27. Y es muy evidente, hermano, ahorita está muy de boga esto de las batallas entre países. Y muchos aprovechan para estar infundiendo esa información. Porque es lo que vende aquí en internet, hermano. Es lo que da visitas, la verdad. Pero nosotros no estamos para infundir miedo ni para dar malas noticias. Nosotros hemos sido llamados para dar buenas noticias, hermano. Y qué mejor buenas noticias que estar estudiando aquí doctrina. Nosotros no estamos buscando visitas y ustedes se han dado cuenta. En la doctrina, la verdad que a muchos no les interesa. Pero es lo fundamental para poder vivir bien, hermano. Y es más importante tener una vida espiritual viva que una vida mundana, banal, legalista, en ley, como usted lo quiera ver,
pero muertos en Cristo, eso no vale para nada, hermano. Por eso nosotros tenemos que dar las buenas nuevas, no malas noticias, ni noticias amarillistas. Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Cómo es que tiene el mundo paz, hermano? ¿Cómo es que el mundo da paz? Y el Señor dice que Él no la va a dar como el mundo la da, pero ¿cómo es como el mundo da paz? El mundo da paz y se obtiene la paz en el mundo cuando uno tiene dinero, ¿verdad? Hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. Y creen que con dinero uno puede estar tranquilo, puede tener paz. No me puedo preocupar de nada porque si me enfermo tengo dinero para ir al hospital. Si pasa esto, si quiero un carro, si quiero cualquier cosa, tengo para comprarlo. Pero a veces, hermano, eso no compra la paz. Al contrario, yo he conocido hombres que tienen mucho dinero y lo menos que tienen es paz, hermano. Están preocupados de que si le robó el contador, que si le robó tal empleado, que si lo van a secuestrar, que si le pueden robar su carro que se acaba de comprar último modelo, que le ponen tantas alarmas a su casa, tantos cerrojos porque tiene ahí su caja fuerte, no se la vayan a robar. Entonces paz no tiene. Tiene mucho dinero, pero no tiene paz. Y lo que el mundo da o trata de infundir que puedes tener paz es con el dinero y pues obviamente la paz no está en el dinero, es el contrario. Nuestra paz es el Señor. Acompáñeme a Isaías 53:5. Isaías 53:5. ¿Cuántos se están gozando, hermano, con lo que estamos aprendiendo el día de hoy? Espero les esté siendo de edificación. Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces nuestra paz, hermano, es el amado. El amado Jesucristo es esa paz. Esa ausencia de miedo, hermano. Y es que el problema es cuando no hay paz. Y cuando no hay paz, hay enfermedad, hay insomnio, obviamente el cuerpo se debilita y empieza a haber enfermedad. El hombre que no tiene paz perece, hermano, muere. Pero el que tiene paz entiende que el reino de Dios está en él. Así que el mundo puede girar a su alrededor y no pasa nada. Acompáñame a Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cuando el reino de Dios, hermanos, se establece sobre nuestra vida, lo que vamos a tener nosotros es paz, es gozo, es justicia en el Espíritu Santo. Y esa paz tiene el poder de guardar nuestros corazones en Cristo Jesús. Es una paz que el mundo no entiende, hermano. Y no nos puede ofrecer. El mundo no nos puede ofrecer esta paz que es de nuestro Señor. Acompáñame a Filipenses 4:7. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, el mundo no lo entiende, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios, que es más alta que los entendimientos humanos, hermano, esa paz viene de arriba y el mundo no la puede entender. Pero esa paz guarda nuestro corazón, guarda nuestros pensamientos y guarda todo nuestro ser en Cristo Jesús, hermano. Así que lo que debemos hacer en este tiempo es decirle a nuestro Señor: lléname de tu paz. Y la paz va a guardar nuestro corazón y va a guardar nuestra mente. Y si usted tiene salud mental y salud emocional, usted va a tener salud en el cuerpo. Hemos también estudiado alguna vez esas enfermedades psicosomáticas que vienen por la mente. Y es que la mente es poderosa, hermano. Y si nosotros no guardamos la paz, ¿cuántos, y no me va a dejar mentir, cuántos de ustedes no creyeron que tenían el virus de moda al de repente sentirse con calentura o lo escuchan en las noticias que un nuevo síntoma? Ahora les va a picar aquí en la mejilla. Híjole, me empieza a picar la mejilla, ¿no tendré ese síntoma? Híjole, que descubrieron un nuevo síntoma. Las uñas se ponen moradas.
Híjole, como que empiezo a ver mis uñas medio moraditas, ¿no me estaré enfermando? Esas son enfermedades psicosomáticas, enfermedades que vienen por la mente, que se hace uno, ¿cómo se le dice? Bueno, que cuando escucha una enfermedad se la adjudica y empieza a tener un dolorcito de estómago. Híjole, ya, cáncer de estómago. Híjole, un poquito de migraña. Híjole, no vaya a tener un tumor en el cerebro. Sí me entiende, ¿verdad? Pero esa no es, eso es importante de desechar, hermano. Que el miedo no, entre en nuestros corazones. Que la paz del Señor esté en nosotros. Porque si tenemos el, los pensamientos limpios, nuestro cuerpo va a estar sano. Amén. Y vamos a ver que la paz en el corazón y la salud emocional son dos cosas importantes. Y la paz guarda los pensamientos que trae la salud mental. Y entonces, por ende, pues obviamente habrá un cuerpo sano. Una de las cosas que tiene que hacer la paz es gobernar nuestra vida. Nosotros tenemos que permitir que la paz de Dios, hermano, gobierne nuestras vidas. En medio de cualquier situación, en medio de cualquier dificultad que estemos pasando, la paz de Dios tiene que gobernar nuestra vida. Nuestra vida tiene que ser dirigida en base a la paz sobrenatural de parte de Dios. Salud emocional, salud mental y pues obviamente por consecuencia salud en el cuerpo. El amor, hermano, es el detonante de las demás bendiciones porque dice que el más grande es el amor. Acompáñenme a 1 Corintios 13:13. 1 Corintios 13:13. Más que la fe, mire, fíjese. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. El amor es más fuerte, hermano, aún que la fe y que la esperanza. Sabemos que nuestra esperanza es que el Señor venga por nosotros y tenemos fe. Creemos al ver al invisible, pero es más fuerte el amor. Y por eso el fruto no lo podemos dar nosotros. Este fruto del Espíritu es del Espíritu. En cambio, las obras de la carne, estas sí son nuestras, pero el fruto del Espíritu es la obra del Espíritu Santo que está dando vida a nuestro espíritu. Amén. Espero se vaya entendiendo. Regresemos para ver el cuarto. Ya vimos el amor, el gozo y la paz. Vamos a ver con la número 4, si usted lo está numerando, está apuntando 4, paciencia. Y aquí para la palabra paciencia es una palabra, se tradujo de una palabra griega que se escribe o se pronuncia macrotumía y quiere decir aguante, soporte, paciencia o clemencia. Entonces, una persona que tiene paciencia es una persona que soporta, que aguanta. Y el que soporta y aguanta se preparó para soportar y aguantó. Y así como los deportistas, hermano, que corren 10 kilómetros, 20, 30, 50 maratones, pues de kilómetros, perdón, maratones de 15, 30 kilómetros, pues obviamente se preparan para aguantar. Y si no se preparan, hermano, pues no aguantan a los primeros 5 kilómetros, desertan, ¿verdad? Entonces, la paciencia es un fruto. Pero esa paciencia no brota sola, esa paciencia es un proceso que viene de parte de Dios. Y vea cómo viene ese proceso. Acompáñenme a 2 de Pedro 1:5. 2 de Pedro 1:5. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. ¿Se fija? Añada a su fe poder, al poder conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia. Y lo que quiere explicar es que la paciencia tiene un proceso. ¿Se fija? Para llegar a la paciencia tuvimos que pasar por el conocimiento, dominio propio, paciencia. Y ese proceso, hermano, tiene que estar en nosotros. Y esto también lo dice Romanos 5:3. Acompáñenme a Romanos 5:3. Leemos del 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.
¿Se fija, hermano? La tribulación produce paciencia. Entonces, definitivamente, para alcanzar la paciencia, vamos a tener que ser probados. Para alcanzar la paciencia, vamos a tener que añadir a nuestra fe todo lo que ya vimos, ¿verdad? Entonces, la paciencia en nosotros va a tener una obra que nos va a hacer soportar. Y eso es lo que Dios está desarrollando en nosotros. Porque si algo necesitamos para ver al Señor, es tener paciencia. ¿Cuántos ahorita ya, o conozco muchos pues que dicen, es que nos han dicho desde que estamos muy chicos que el Señor ya viene y no ha venido? Yo mejor me regreso al mundo, que vida es poca y tiempo también. Y se regresan al mundo, hermano. Santiago 1:4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte alguna cosa. Entonces la paciencia nos va a llevar a que se complete la obra, ¿se fija? Leamos Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor, ¿se fija? Hay que tener paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. ¿Se fija, hermano? En el último tiempo, en estos últimos tiempos, vamos a necesitar paciencia. Vamos a necesitar aprender a esperar al Señor. Porque todo lo bueno tiene un tiempo. Todo lo bueno tiene un proceso. ¿Se fijan? Las cosas buenas se ganan con el tiempo. A eso se le llama perseverancia. Paciencia. Regresemos para ver el siguiente. El número 5. Ya leímos, ya estudiamos amor, gozo, paz, paciencia. Vamos con el número 5, que es benignidad. Al hablar de la benignidad, hermano, estamos hablando de la bondad, de utilidad en carácter o en presencia. Entonces, la benignidad lo que significa es que podamos tener un carácter que agrada a Dios. La benignidad no solamente es algo bueno y bondadoso, hermano, sino que es excelencia moral de carácter. Y me llama la atención, hermano, cómo la benignidad se hace indispensable para nuestras vidas en estos tiempos. Veamos algunos versículos que nos van a explicar lo que es la benignidad. Acompáñenme a Efesios 2:7. ¿Verdad que está muy interesante, hermano, lo que estamos estudiando? Efesios 2:7. Dígame amén si usted hasta aquí me va siguiendo. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La benignidad, hermano, es la obra que Dios está haciendo en nosotros. Leamos otro versículo en Tito 3:3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Note que ahora, hermano, podemos entender lo que es la benignidad. La benignidad es aquello que nos da lo que no merecemos, hermano. Porque dice Tito 3:3 que nosotros éramos pecadores. Pero cuando se manifestó la benignidad de Dios, cuando se manifestó la bondad de Dios, Él nos salvó. ¿Se fija? Él nos salvó, pero no por obras que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Entonces, la benignidad es aquello que no merecemos, hermano. Pero Dios nos da esto, ¿verdad? Dios nos los da. Benignidad significa la habilidad de actuar para el bienestar de quienes abusan de nuestra paciencia. Hay gente, hermano, que abusa de nuestra paciencia, pero el fruto del Espíritu es benignidad. Y nuestro Dios es benignidad. Dios es bueno y misericordioso. ¿Cuántos dicen amén? Espero, ¿cómo van hasta aquí, hermano? Espero que todo vaya en orden. Usted ya se fijó que puse aquí para que se vayan suscribiendo. Para los que no se han suscrito,
les invito. Veamos el siguiente, que es el número 6. Ya vimos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. El número 6 es bondad. El fruto del Espíritu es bondad. Y vea lo que es bondad. Porque pareciera que benignidad y bondad es lo mismo, ¿verdad? Pero no, ya vimos que benignidad es la habilidad de actuar para el bienestar de quien abusa de nuestra paciencia. O sea que la benignidad es esa paciencia que tiene Dios para tenernos paciencia a nosotros. Pero la bondad es el beneficio que Dios nos da. Cuando hablamos de bondad, estamos hablando de beneficios. El beneficio de Dios en nosotros. ¿Y cuáles son los beneficios de Dios? Me va a preguntar, ¿verdad? Por lo menos en el Salmo 103.1 en adelante nos dice 5 beneficios de Dios. Mire, acompáñeme a Salmo 103. Salmo 103, leemos 1 y 2. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides ninguna de sus bondades, ninguno de sus beneficios. Pero veamos cuáles son esos beneficios o esas bondades. Salmo 103.2, en la traducción lenguaje actual. Discúlpeme, no lo puse aquí. Pero si usted me ayuda ahí en los comentarios, para que quede ahí grabado, ayúdeme a buscar Salmo 103.2 en la traducción lenguaje actual. Dice: con todas las fuerzas de mi ser lo alabaré y recordaré todas sus bondades. Hablando de los beneficios. Entonces, ¿quiénes son esos beneficios? Leamos el versículo 3. Los vamos a empezar a enumerar. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Esos son los beneficios, hermano. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, ninguna de sus bondades. ¿Cuáles son sus bondades? Número 1. El que perdona todas tus iniquidades. Número 2. El que sana todas tus dolencias. Espero usted lo vaya ahí anotando. Número 3. El que rescata del hoyo tu vida. Número 4. El que te corona de favores y misericordias. Número 5. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Se fija? Entonces la bondad de Dios son los beneficios, y según el Salmo 103.3 menciona por lo menos 5 de esos beneficios. ¿Usted lo apuntó? Si no, se los repito. Número 1. El que perdona todas tus iniquidades. 2. El que sana tus dolencias. 3. El que rescata del hoyo tu vida. 4. El que te da corona y te corona de favores, y misericordias. Número 5. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Vamos, ya lo tiene ahí usted apuntado. Vamos a explicarlo. Número 1. ¿Quién es el que perdona tus iniquidades? Pues Él. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Todos los pecados los puede perdonar porque Él es bueno, ¿verdad? Él es bondadoso. Número 2, sana todas tus dolencias. Entonces Dios no solo perdona, sino que también sana. Su bondad es un beneficio. Y es el beneficio de la sanidad, de sanarnos. Rescata del hoyo tu vida. Ahí no hay que explicar tanto, ¿verdad? Corona de favores tu vida. Sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El que habla bien, el que se manifiesta hablando bendición, vive. Pero el que se manifiesta hablando muerte, pues también perece, hermano. Por eso no hable muerte, porque el poder de la vida y de la muerte está en la boca. Como les decía yo al principio, momentos antes, nosotros estamos aquí para dar buenas nuevas, no para dar malas noticias, hermano. De repente se nos da mucho de: ¿cómo estás, hermanito? Ay, si te contara todas las penas que he pasado. No, estamos bien. Ay, es que te haces mentiroso. ¿Por qué no tienes la confianza de decir: oye, me pasa algo? No, hermano, nosotros tenemos que dar buenas noticias. Si nos pasaron 10 cosas malas y nos pasó una cosa buena en la semana, cuando nos preguntan: oye, ¿cómo te fue en la semana? Pues hay que dar la buena. ¿Para qué damos las malas, verdad? Tengamos fe, hermano. Tengamos la esperanza de que el Señor es el que nos rejuvenece de bien nuestros años, para que nuestra juventud se renueve como las águilas. No importa si se nos está cayendo el cabello, hermano. No importa si ya nos salieron ojeras, si nos empieza a salir las patitas de gallo, si ya nos salieron canas, hermano. El Señor nos rejuvenece como las águilas. Y eso no nos debería de preocupar. Así que esperemos en el Señor, porque sus bondades son grandes. Sus beneficios son grandes.
Por eso cuando el salmista comienza a hablar de las bondades, le tenía que decir a su alma que bendijera a Jehová porque sus bondades eran grandes. Amén. Entonces el fruto del Espíritu en nuestra vida va a provocar que seamos bondadosos. Así como el Señor es bondadoso, nosotros vamos a ser bondadosos. Porque así como uno recibe de gracia, debemos dar de gracia también, ¿verdad? Vamos a ver el número 7. Ya quedamos, que ya llevamos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Vamos con el número 7, que es fe. Y note que la fe, qué casualidad que es el número 7, ¿verdad? ¿Y esto por qué? Porque la fe es un espíritu. La fe es un espíritu, hermano. Y eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra. Acompáñeme a 2 Corintios 4:13. 2 Corintios 4:13. Ya me pasé de tiempito, pero vamos a meterle velocidad. 2 Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Se fija? Pero teniendo el mismo espíritu de fe. Entonces la fe es un espíritu. Y cuando nosotros creemos, hablamos lo que creemos, eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Entonces el que tiene fe va a decir, yo voy a estar sano. Y si el Señor permite que el virus toque mi vida, lo voy a superar. Será una enfermedad superada. Ya tendré las defensas en mí. Qué mejor vacuna que eso, ¿verdad? Y ahora poder servir con mayor libertad, sin temor, porque lo que uno tiene es lo que uno da. Si nosotros estamos predicando con temor, pues obviamente vamos a infundir temor a los que nos escuchan. Pero si predicamos con fe, pues obviamente la fe es un espíritu que se transmite. Definitivamente la fe es el fruto número 7, hermano, porque el 7 es perfección. Y mire lo que hace la fe. Acompáñeme a 1 de Juan 5:4. 1 de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Se fija, hermano, la fe nos da la victoria. La fe nos hace vencer al mundo. Por la fe nos vamos a levantar y por la fe vamos a vencer. Por eso le dijeron a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, Martita? Entonces el fruto del Espíritu es el número 7, que es la fe. Y esta fe nos va a sacar adelante de toda situación adversa, hermano, sobre nuestra vida, no importando cuál sea. Acompáñeme a Salmo 112. Salmo 112:1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Nos brincamos al 7. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Aquí está hablando del justo, hermano, y dice, bienaventurado el que se deleita en sus mandamientos. Y en el verso 7 dice que no tendrá temor de malas noticias y su corazón estará firme, confiado en Jehová. Pero note algo, aquí no dice que no tendrá malas noticias, dice que no vamos a tener temor a las malas noticias, que aunque Dios permita malas noticias, no vamos a tener temor a esa mala noticia, porque nuestro corazón está firme, asegurando en el Señor, está seguro en el Señor. Y obviamente pues estamos rodeados de muchas malas noticias, ¿verdad? Como les decía hace un momento, pues en internet está repleto, las noticias por televisión están repletas de malas noticias, pero el Señor nos está guardando sin temor. Leamos, ya vimos el 7, vamos a ver cuál es el 8. Fe, es el 7, ¿verdad? Leemos el siguiente versículo, número 8, mansedumbre. La palabra mansedumbre, hermano, implica humildad. Y esa humildad que tanta falta hace en este tiempo, ¿verdad? En este tiempo final hace falta mucha humildad. Humildad que ya sabemos dónde quedó. Porque lamentablemente, hermano, mucho pueblo de Dios lo que tiene es orgullo en lugar de humildad. Y orgullo falso, porque ni siquiera es algo porque lo que uno tenga que estarse sintiendo orgulloso de que uno sea algo, hermano. Pues, ¿cómo nos vamos a enorgullecer de algo que no ha sido por nosotros, sino que nuestro Dios nos lo ha dado, hermano? Es algo que Dios nos ha dado. Entonces, ¿cómo nos podemos sentir orgullosos? No es por nuestras fuerzas.
Y no hay peor cosa, hermano, que ser o que ver a un siervo, a una sierva orgullosa, sirviendo a un Dios humilde. Nuestro Dios es humilde, hermano. La mansedumbre es humildad. Y lo explica Pablo en 2 Corintios 10:1. Acompáñenme a 2 Corintios 10:1. Me estoy yendo rapidito. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo, que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Cristo es humilde y es tierno, hermano. Por eso, nuestro nuestro Señor Jesús, vea lo que dijo en Mateo 11:28. Mateo 11:28. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Y el yugo de Cristo, hermano, qué es entonces? El yugo de Cristo es humildad, mansedumbre. Por eso decía Pablo en 2 Corintios 10:1, os ruego por la mansedumbre y ternura que hay en Cristo, por la humildad y ternura que hay en Cristo. Entonces, cuando el Espíritu Santo fructifica en alguien, el octavo fruto o la octava manifestación es que sea humilde, hermano. Que esa sea una persona sencilla, una persona humilde, que sea tan agradecida con Dios y que no crea que todo lo que hace o lo que ha logrado es por sus propias fuerzas, sino que con humildad sepa que lo que él ha hecho o ha podido lograr es por gracia del Señor. Veamos el número 9, que es templanza. Hablar de templanza, hermano, es hablar de dominio propio o consistencia. Entonces, el último fruto del Espíritu, que es el número 9, es el dominio propio o continencia, hermano. El Espíritu Santo puede darnos a nosotros dominio propio. Y aquí será la victoria contra las obras de la carne. Las obras de la carne son 17, ya lo leímos, lo estuvimos estudiando el lunes. Y ahora el fruto del Espíritu es dominio propio. Continencia, hermano. El Espíritu Santo puede hacer que nosotros tengamos ese autocontrol. El Espíritu Santo es el que permite que podamos decir no al pecado. Hay gente que no sabe decirle no al pecado, hermano, y dicen, es que la carne es débil. Pero no es eso, hermano, sino que no han dejado que el Espíritu fructifique en sus vidas. Porque el Espíritu Santo, va a fructificar con un no, con una continencia, hermano. Recuerde cuando vimos el triángulo de la verdad que dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, pero no me dejaré esclavizar por nada. ¿Se fija? Ese triangulito de libertad. Entonces, el que tiene dominio propio sabe decir no al pecado. Pero ya el dominio propio es el fruto número 9, que está después del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, de la fe, de la mansedumbre. Y contra todas estas cosas, hermano, no hay ley. Leamos nuevamente Gálatas 5, vamos a leer del 22 al 26. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu Santo, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hasta aquí es donde termina el capítulo 5, hermano. Entonces, la vida cristiana en plenitud es la vida que se vive en el Espíritu. Y de aquí yo rescato lo siguiente, hermano. Como si quisiéramos hacer un resumen, yo lo resumiría así. Número 1. Las obras de la carne son nuestras. Por eso dice Gálatas 5:19, manifiestas son las obras de la carne. Las obras de la carne son nuestras. Es nuestro deseo, nuestra concupiscencia, hermano. Pero la Biblia dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso lo estuvimos estudiando, ¿verdad? Entonces, si andamos en el Espíritu, vamos a sujetar la carne. Número 2. El fruto del Espíritu es la obra del Espíritu Santo en nuestro espíritu.
manifestándose en 9 atributos que ya los estuvimos estudiando. Número 3. Entonces, para vencer las obras de la carne, debemos crucificar la carne y nuestras pasiones y deseos, rindiéndonos al Espíritu Santo y pedirle que haga su obra en nuestra vida. Y así Él va a fructificar en nosotros. Amén. Esas 3 cosas son las que rescataría como resumiendo todo lo que estuvimos estudiando acerca de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Recuerda, hermano, que Jesús es la vid verdadera y el Padre es el labrador. Hay otra versión que dice el viñador. Así que nosotros, apartados de la vid, no podemos hacer nada, hermano. Apartados de Cristo, no podemos hacer nada, no podemos llevar fruto. Así que metámonos a la vid, metámonos con Cristo Jesús, dejemos que el Espíritu Santo sea el que fructifique en nosotros, haciendo crucificar nuestra carne. Esos 17 frentes de batalla contra el alma. Amén, hermano. Pues me alargué un poquito, pero era importante que termináramos los 9, hermano, y para que no quedara ahí nada, ningún cabo suelto. Espero les haya sido de mucha bendición, hermano. Como lo ha sido para mí, estudiar esto ha sido muy interesante, muy bonito y de mucha edificación, ¿a poco no? Déjenme un amén para saber que usted se quedó hasta el final. Ya sabe que me gusta saber de ustedes. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna aportación, escríbanos a sablevisión.yt@gmail.com o lo puede hacer también por medio de Facebook, por medio de inbox. Si usted no quiere que los demás se enteren, sablevisión.yt los redireccionará a la página de Casa de Oración, que es este loguito, usted lo va a identificar. Usted le da clic ahí, le pone seguir y también nos puede mandar inbox por ahí y le contestamos a la brevedad. Pues hermanos, fue una bendición estar con ustedes. Pasen un excelente fin de semana. Los invito a que sigan estudiando. Si usted no le quedó bien comprendido, si le faltó alguna cosa por anotar, puede regresar el video, puede ponerle más o menos como por aquí. Si usted está viendo de celular o de computadora, por aquí hay un engrane. Usted le da a ese engrane, en los celulares que hay 3 puntitos, creo, al parecer, no sé muy bien, pero hay un engrane. Usted le puede dar a ese engrane y hay una parte donde dice velocidad de reproducción. Si usted le pone -1, -2 de reproducción, se va a hablar más lento para que le dé oportunidad de escribirlo y ya no tengan que estar repitiendo. O si usted se acomoda, pues véanlo en velocidad normal y le pone pausa, lo apunta, lo pone pausa, lo apunta. El chiste es que no quede ahí nada de dudas, hermanos. Si usted de todas maneras ya ve el video varias veces y le queda alguna duda, no duden en escribirnos. Estamos aquí para servirle y cualquier cosa que podamos ayudarle o servirle, estamos para eso. Pues mis hermanos, me despido. Les mando un abrazo a todos los que se conectaron. Gracias por quedarse hasta el final. Ayúdenme, les voy a pedir un favor. Ayúdenme a compartir este video en todas sus redes sociales. A todos los que son mis amigos en Facebook, yo me doy cuenta cuando comparten y casi no comparten. Háganme ese favor, ayúdenme compartiendo este video. Me voy a dar cuenta cuando lo hagan. Así que es un favor que les pido. Ahí denle clic abajito del like, hay una flechita, le dan clic a esa flechita, copiar enlace, o directamente ahí pueden copiar en Facebook, en Messenger, WhatsApp, infinidad de redes sociales. Los invito para el lunes seguir estudiando las epístolas. Ya terminamos el capítulo 5. Veamos para el siguiente lunes qué tema está pendiente por estudiar. El miércoles completamente en vivo con mi esposita Laurita está estudiando acerca de las áreas restaurables del alma. Está muy interesante. Estamos también ya preparando siguientes temas. Y si el Señor lo permite, el próximo viernes seguiremos estudiando también las epístolas. Así que pasen una excelente noche, un excelente fin de semana a los que nos están viendo en viernes. Y nos vemos, si Dios nos lo permite y si no ha venido, pues el siguiente lunes para seguir estudiando la palabra. Amén. Dios los bendiga. Me despido con un enorme abrazo y muchas bendiciones.